Gestión de riesgos del transporte internacional de mercancías. El objetivo de la presente clase consistirá en conocer las formas como afrontar los riesgos en el transporte internacional, ya sea en exportaciones e importaciones. Y vamos a ver el tema del seguro de la carga. Cuando hablamos de seguro de carga, entiéndase que estamos hablando del seguro de las mercancías que se van a transportar a otro país. El seguro de carga, entonces, es un contrato por medio del cual el asegurador asume o se compromete con indemnizar, es decir, pagar por los daños y pérdidas materiales que puedan sobrevenir a la mercancía transportada en el traslado o viaje por cualquier modo de transporte. ¿Quiénes participan en un contrato de seguro? En un contrato de seguro participan el contratante del seguro, el agente de seguro y la empresa de seguro. Y también ahí debemos agregar uno más, el beneficiario. ¿Y por qué agregamos uno más si hay un contratante y la empresa de seguro y el agente? Es que muchas veces el contratante no es el beneficiario. Por ejemplo, en una exportación en la cual el beneficiario normalmente va a ser el importador, y el importador muchas veces no contrata su seguro, no lo contrata él, sino lo contrata el exportador, sobre todo en dos Incoterms, en el CIF y en el CIP. El que contrata es el exportador, pero el beneficiario no es él, sino contrata a favor del importador. Entonces, como estamos hablando seguro de carga del transporte internacional de mercancías, y se refiere a un transporte donde se realiza a través de un contrato de compraventa internacional. Entonces ya sabemos quiénes participan en el contrato seguro: contratante, la empresa de seguro, el agente de seguro, que es el vendedor, el asesor del contratante, y el beneficiario. Aquí vamos a definir algo concreto acerca de cada uno de ellos. Por ejemplo, el contratante del seguro debería ser el cliente, el importador, ¿no? Es el cliente que contrata el seguro de transporte de mercancías, pero no siempre el contratante es el beneficiario, es decir, el importador, el contratante, en este caso el exportador, no es el beneficiario, ¿no? El beneficiario del seguro. El beneficiario del seguro es el que percibirá la indemnización o pago por parte de la compañía aseguradora cuando ocurre un siniestro. El agente de seguro o corredor de seguro, ¿no?, es quien asesora, intermedia e interviene para la obtención de las mejores coberturas y costos aplicables. Luego tenemos la compañía aseguradora, que es la entidad con capacidad técnica, administrativa y financiera para suscribir los riesgos del transporte internacional de mercancías. Y estas compañías aseguradoras, al igual que las entidades financieras aquí en el Perú, están bajo la supervisión de la Superintendencia de la Banca y Seguros. ¿Por qué se debería asegurar la carga? En primer lugar, para prevenir oportunamente los riesgos, a fin de reducir esos riesgos, si es posible eliminar, ojalá se eliminen los riesgos, ¿no? También se asegura para compensar los efectos del riesgo por los daños y perjuicios según el Incoterm pactado. El contratante debe formalizar el seguro. Para ello es recomendable acudir a un agente o intermediario especializado
en seguros. ¿Quién debería contratar el seguro? El que tiene un interés asegurable. Y el que tiene el interés asegurable puede ser el importador también o el exportador. El principal interesado en asegurar la mercancía debe ser el comprador, es decir, el importador. Pero también dependerá, porque en algunos casos, como por ejemplo en los ICOTERS CIF y CIP, el que contrata el seguro es el exportador, aunque esa contratación del seguro no es a su favor, sino es a favor del importador. Eso hay que saberlo y ya ustedes lo saben porque hemos visto en la clase, en el módulo 3 me parece, hemos visto acerca de los ICOTER y sabemos el significado, cuáles son las responsabilidades tanto del vendedor como del comprador en esos ICOTERs. ¿Qué es el interés asegurable? Porque aquí hemos mencionado también el término interés asegurable. El interés asegurable es un interés directo sobre la mercancía para que no pierda su patrimonio y no resulte afectado por la ocurrencia de un siniestro. Aquí nos estamos refiriendo a una persona que puede ser natural o jurídica, ¿no? que podría perder su patrimonio. Y aquí en un contrato de compra-venta internacional, en una exportación o en una importación, hay dos personajes, hay dos entidades, dos empresas que están, digamos, que han contratado y están, digamos, poniendo en riesgo, digamos, su capital, dependiendo del ICOTER, tanto el vendedor como el comprador. Vamos a ver ahora algunos principios de indemnización aplicables en el seguro. Algunos principios de indemnización. Estos principios se basan en lo siguiente. Nadie puede pretender indemnizaciones superiores al daño sufrido. Es decir, una empresa que ha contratado un seguro no puede pretender que le devuelvan, digamos, un valor superior a lo que ha perdido en ese siniestro. El seguro no puede constituir causa de lucro o beneficio para el asegurado. Tiene que ver con lo anterior también que hemos visto. Quiere decir que el seguro no puede ser una causa para que la persona que contrata un seguro busque lucrar o busque un beneficio. No, no es así. Lo que se trata solamente es de cubrir lo que la mercadería, ese patrimonio que está poniendo en riesgo, nada más. La indemnización por parte del asegurador no debe colocarle en una situación más ventajosa que si el siniestro no hubiese ocurrido. Y aquí vamos a ver algunas terminologías básicas utilizadas en el rubro de seguros, en el sector seguros, que es necesario comprender para tener una idea cabal, completa acerca del negocio de seguros o de los servicios de seguro. El riesgo, ¿qué cosa es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de pérdida o daño material, es decir, un suceso desfavorable, fortuito y accidental, que puede ocurrir en el traslado de las mercancías de un país a otro. Y el accidente, ¿qué es el accidente? El accidente es todo evento fortuito, repentino, violento, involuntario, imprevisto y ocasional, originado por una fuerza o agente externo, que ocurre durante el periodo de vigencia de la cobertura del seguro y afecta también al vehículo que contiene los bienes asegurados. Entonces no es lo mismo accidente que riesgo, ¿no? El accidente es algo concreto que ha sucedido. En cambio el riesgo es probabilidad. O sea, estamos pensando que pueda ocurrir, pero no sabemos si ocurrirá o no. El siniestro. El siniestro es la avería o pérdida, ocurrencia efectiva del daño material.
El siniestro ya es una pérdida, digamos, concreta, es una pérdida concreta de algo que ha sucedido, una pérdida o una avería, y digamos que puede ser medible inclusive, ¿no? Se puede saber qué es lo que se ha siniestrado de toda la mercancía que se transportaba, cuánto se perdió, cuánto se siniestró. La prima. La prima es el costo del seguro. Costo del seguro por la cobertura que otorga, ¿no? Hay tipos de prima. Prima neta, prima a valor de venta y prima total o prima de factura, también conocida prima de factura. Tres tipos entonces de prima. Prima neta, prima a valor de venta y prima total o de factura. Que eso incluye, tiene un IGB, por eso que dice prima total. Entonces estos conceptos son muy importantes en los seguros que debemos conocer y vamos a conocer algunos más todavía. Indemnización. ¿Qué es la indemnización? Es un término también utilizado en el rubro del seguro que significa el pago o reparación económica que recibe el asegurado por la pérdida o por el siniestro que ha ocurrido. Luego tenemos la póliza. ¿Qué cosa es la póliza? En seguros, la póliza es el contrato entre un asegurado y una empresa de seguros. El asegurado, ya sabemos, es una persona interesada en cubrir esos riesgos de la mercancía que va a ser transportada, que usualmente es el único interesado es el comprador, en otras palabras, el importador. El exportador, de acuerdo a los términos del comercio internacional, en 253, él asume el contrato, pero realmente asume, digamos, por encargo del importador, porque quien debe asegurar la carga siempre es el importador, es decir, el comprador, no el vendedor. Luego tenemos póliza evaluada. ¿Qué es una póliza evaluada? Es aquella donde el valor de los bienes asegurados han sido fijados por las partes en la póliza, o documento o anexo, ¿no? Y se entenderá que la póliza es valuada y el valor así fijado constituirá el valor asegurable que será obligatorio para ambas partes, ¿no? Y la póliza no valuada es aquella que no especifica el valor de los bienes asegurados, sino que, subordinado al límite de la suma asegurada, deja para su determinación posterior el valor asegurable. Es preferible que un contratante de un seguro mejor haga que la compañía de seguros evalúe la póliza, para de esa manera saber cuánto le van a devolver en caso de un siniestro, cuánto es lo que tiene que pagarle el seguro. El valor asegurable. El valor asegurable es la suma del costo de la mercancía más el gasto de transporte más el seguro. Es decir, el valor asegurable es la suma de los siguientes componentes: costo de la mercancía, gasto de transporte más el seguro. La suma de estos tres términos, de estos tres, elementos, dentro de los términos del comercio internacional, se conoce con el nombre de valor CIF. Costo de la mercancía más el transporte más el seguro. Y si es la importación o la exportación es por vía terrestre o aérea, el ICOTER ya no es CIF, sino es CIP, CIP, que significa lo mismo, es decir, comprende los tres elementos que acabamos de mencionar. Tenemos otro concepto, la suma asegurada. Es la suma máxima de indemnización que asume la compañía de seguros. Es decir, es lo máximo que puede pagar la compañía aseguradora. El objeto asegurado, otro elemento también importante. El objeto asegurado es justamente la carga o mercancía que se asegura, ¿no? La mercancía se conoce también con carga cuando ya estamos hablando del transporte internacional, entonces por eso mencionamos es carga o mercancía que se asegura. Ese es el objeto asegurado. Avería particular o simple. ¿Qué es una avería particular o simple? Son daños producidos accidentalmente al buque o embarcación o a su carga
el importe de dichos daños solo afecta al propietario de los objetos afectados. Avería gruesa. La avería gruesa o común es el acto voluntario del capitán de un buque de una embarcación quien frente a un peligro inminente toma la decisión de sacrificar todo o parte de los intereses involucrados en la travesía marítima con la finalidad de preservar los demás, digamos, bienes de los demás empresas que llevan transportando ahí sus mercancías. Pero eso también, para eso debe ocurrir en sacrificios, en gastos, y finalmente debe cumplirse el objetivo de haber salvado, digamos, alguna parte de la mercancía. O sea, tiene toda una metodología, ciertas normas para que se configure este, este tipo, ¿no?, de avería gruesa o común, como se le denomina también. Más adelante vamos a explicar justamente acerca de esta avería, una explicación más amplia de la avería gruesa. Seguimos. Pérdida total, real o efectiva. ¿Qué cosa es una pérdida real o efectiva? Es una pérdida cuando los bienes asegurados quedan totalmente destruidos o averiados de tal modo que pierden la finalidad para la que están destinados. Quiere decir que hay un accidente, por ejemplo, se está transportando bebidas, cerveza, por ejemplo, van en envases de vidrio, digamos, el camión se voltea en alguna curva, se caen todas las cajas y al caerse todas las cajas se han roto prácticamente todas las botellas, y las que no se han roto, algunas que quedan sanas, están movidas ya con el gas y todo, entonces ya no sirven, quedan totalmente inutilizadas. Por tanto, eso ya sería una pérdida total, real o efectiva. Y la pérdida total constructiva, ¿qué cosa es una pérdida total constructiva? Es cuando los bienes asegurados, debido a que su pérdida total, real o efectiva resulta inevitable, o porque el costo de recuperar y reacondicionar puede exceder el valor. Ante esta situación, el asegurado debe hacer acto de abandono de los bienes que ha asegurado, a favor de la compañía de seguro. De esta manera, la compañía de seguros prácticamente se hace cargo de esas, digamos, de ese sobrante, de esos residuos que ha quedado, y tiene que devolver, ¿no?, todo lo que, de acuerdo a lo que ha asegurado justamente el cliente. ¿Qué cosa es un reaseguro? El reaseguro es una mecánica de dispersión de riesgos que utiliza una empresa asegurada, es decir, es una especie de respaldo para las compañías aseguradoras, sobre todo si una compañía aseguradora es pequeña y va a asegurar una mercancía por un valor importante, imaginemos por ejemplo 2 o 3 millones de dólares, y asegurar esa carga es un riesgo también para una compañía pequeña. Entonces esta compañía vuelve a asegura esa misma carga que él ha asegurado, lo asegura en otra compañía más grande, y eso es un reaseguro, ¿no? Vamos a ver acerca del seguro de transporte marítimo, porque la mayoría de transporte internacional aquí en el Perú se realiza por este modo de transporte, ¿no?, marítimo. El 95% aproximadamente. La diferencia de ese 5% se distribuye entre transporte aéreo y terrestre. ¿Cuáles son esos riesgos que presenta el transporte marítimo? Aquí tenemos los peligros del mar de transporte, peligros sobre el mar. Ustedes dirán, ¿por qué si los dos hablan del mar? Uno es peligros del mar y otro es peligros sobre el mar. Vamos a explicar brevemente más adelante. Los peligros menores, peligros específicos para ciertas mercancías, peligros originados por la interferencia humana, peligros de carácter social y político. Los peligros del mar de transporte son aquellos como por ejemplo hundimiento, naufragio temporal, varadura, encalladura, colisión, contacto y abordaje. Tenemos peligros sobre el mar, que es diferente. Los peligros sobre el mar se consideran cuando hay incendio o explosión, se dan en el mar, pero su origen no es el mar, sino fue el fuego, ¿no? Peligros menores, representados por la caída de bultos al mar,
durante las faenas de carga-descarga, caída y daños durante las maniobras de transbordo. Luego también tenemos peligros específicos para ciertas mercancías. Esto está constituido por la mojadura de agua dulce o mar, sudor del buque o vaho que hay en la bodega, oxidación, roturas de ramas, manchas por aceite, por barro, lodo, etc. También hay peligros originados por la interferencia humana. Y ahí se considera, por ejemplo, la negligencia de transportistas, robo o falta de entrega y hechazón. También hay peligros sociales y políticos. En algunos países a veces ocurren guerras civiles, enfrentamientos, cierre de puertos, embargos, sabotaje, etc. Todo eso también se considera como peligros sociales y es factible poder, digamos, asegurarse por parte de un interesado, ¿no?, en cubrir ese riesgo. Aquí está esto de la avería borrosa. Es importante también conocer sobre que se produce en el mar. Está incluido, ¿no?, en el derecho marítimo internacional. Existe una avería gruesa cuando voluntaria y razonablemente se hace o incurre en un sacrificio o gasto extraordinario en tiempo de peligro con el objeto de preservar la propiedad en peligro y evitar mayores daños a la aventura común. La aventura común es porque en un buque contenedores van mercancías posiblemente de más de 300 o 500 o más empresarios o empresas. Para que se configure la avería gruesa debe cumplirse 3 condiciones, y estas condiciones son que el hecho, digamos, esta situación se realice de manera voluntaria, que sea necesario hacer ese sacrificio, y luego que concluya con éxito la operación. Si se cumple estos 3, se considera como avería gruesa, y eso está también normado, está dentro del derecho marítimo internacional. De realizarse una avería gruesa, todos los responsables de los bienes que fueron beneficiados con el sacrificio, todos los responsables, ¿no?, incluido el dueño de la embarcación, deben participar en forma proporcional a su valor real en el pago de los gastos de las pérdidas incurridas. Ejemplo, si se ha arrojado a lo mejor algún cargamento para aligerar el buque, para que no, digamos, se hunda porque puede ser que están naufragando, o si por extinguir un incendio causado, digamos, causan daño a algunas mercancías, ¿no? Puede suceder también. O cuando la embarcación embiste o encalla, digamos, con una roca o con otro buque. También hay accidentes también en el mar, como en la tierra, que hay accidentes, ¿no?, en las carreteras. Pero es menos usual, o sea, se produce muy raramente. Luego tenemos otro concepto importante utilizado, ¿no?, en los seguros marítimos, el hechazón. ¿Qué es un hechazón? Es un término utilizado en los seguros que cubren riesgos marítimos. Consiste en arrojar efectos al agua a fin de salvar el buque cuando se halla en peligro. La compañía aseguradora, responde por el hechazón siempre que los efectos hayan sido conducidos en su debido lugar, es decir, estivados bajo cubierta o sobre cubierta de acuerdo a las costumbres del comercio internacional y el tipo de la mercancía transportada. Entonces tenemos también otra definición. Luego debemos conocer, en el transporte del seguro marítimo, debemos conocer acerca del Instituto de Aseguradores de Londres. ¿Qué cosa es este instituto? Este instituto es una institución líder en el mercado de la venta de seguros, ¿no?, el servicio de seguros marítimos. En él mediante este instituto se contrata casi el 40% de los contratos de seguros a nivel internacional, a nivel mundial. Y por eso que esta es una compañía líder que marca tendencia y marca las pautas en los seguros a nivel internacional. Y este instituto ha creado una serie de cláusulas
hay cláusulas del Instituto de Londres A, B y C, y cada cláusula tiene una serie de, digamos, cubre ciertos determinados riesgos. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el Instituto de Aseguradores de Londres. Vamos a ver la cláusula de tipo A. La cláusula de tipo A del Instituto de Aseguradores de Londres corresponde a un tipo de seguro a todo riesgo. Entonces la cláusula A es seguro a todo riesgo. Ofrece las siguientes coberturas, como pueden observarse: los daños por pérdida o gastos producidos por la conducta dolosa del asegurado. Cubre también la pérdida ordinaria del peso o volumen, el desgaste ordinario, el embalaje inadecuado, el vicio inherente, el retraso, la insolvencia o insuficiencia financiera de parte de los armadores, fletadores u operadores del buque, el uso de armas de guerra atómicas, la inadecuación de contenedores y la exclusión de guerra y de huelga. Este tipo de seguro a todo riesgo, aunque dice a todo riesgo, pero le he puesto entre comillas porque es un seguro a todo riesgo entre comillas, es decir, no cubre el 100% de riesgo. Hay dos riesgos que no cubre, que ya vamos a indicar más adelante. Cláusula de tipo B. La cláusula de tipo B cubre, ¿no? Asegura solamente averías particulares, o sea, averías pequeñas, ¿no? Tiene la siguiente cobertura: incendio o explosión, que el buque haya embarrancado o varado, o se haya hundido o zozobrado. Cubre también vuelco o descarrilamiento del medio de transporte cuando es transporte terrestre. Cubre descarga de la mercancía en el puerto de arribada forzosa. Cubre también cuando hay terremoto, erupción volcánica o rayo. Tiene ciertas, coberturas nada más, ¿no? Y luego tenemos, continúa aquí, pérdidas o daños de los objetos asegurados, echazón, que hemos visto anteriormente, ya sabemos que es un echazón, o arrastre por las olas, entrada de agua de mar, pérdida total de cualquier bulto, y también cubre la cláusula de avería gruesa y la de ambos culpables de abordaje. Se excluyen los daños deliberados de parte de terceros y los riesgos no contemplados en la póliza A. Se excluyen. Las cláusulas de tipo C. Este tipo de seguro se llama, tipo C, se conoce como seguro libre de avería particular. Tiene la siguiente cobertura, es decir, cubre incendio o explosión, cubre que el buque haya embarrancado o varado o hundido, vuelco o descarrilamiento si es que es por transporte terrestre, descarga de la mercancía en puerto de arribada forzosa, pérdidas o daños de objetos asegurados, echazón o arrastre por las olas, la cláusula de avería gruesa y la de ambos culpables del abordaje, y se excluyen los daños deliberados de parte de terceros y los riesgos no contemplados en la póliza. Y aquí tenemos un cuadro comparativo donde podemos ver en sí una serie. En la columna de izquierda podemos observar todos los tipos, ¿no?, de siniestros o riesgos, ¿no?, del transporte, y ahí están las cláusulas A, B y C para hacer un comparativo, para ver qué cosa cubre un seguro de tipo A y qué cosa cubre un seguro de tipo B y C. Asimismo podemos ahí elegir, ¿no? Los clientes podrían elegir según los riesgos que quieren cubrir. Las compañías de seguros que habitualmente, digamos, aseguran al transporte marítimo internacional, entre las principales podemos mencionar a la MAPFRE. La compañía MAPFRE es una compañía española, La Positiva, El Pacífico, RIMAC, Liberty, Chu, etcétera, entre las principales. Bien, entonces hemos llegado a la parte final y ahora es tu oportunidad para que puedas aplicar lo que hemos visto, lo que hemos determinado aquí en esta clase. Y lo que se pide aquí presentamos un caso donde tú vas a identificar
de acuerdo a la terminología que hemos visto durante la clase, vas a identificar toda esta, digamos, esa terminología y vas a responder según lo que te pide este caso. Se trata aquí de una compañía importadora Changsac del Perú, empresa que ha comprado de la China, de la compañía One Company, verduras frescas para poder distribuir a los chifas de Lima por un valor FOB de $70.000. La importación fue acordada en helicóptero CIF. El costo del flete marítimo es de $1.800 y al llegar al puerto del Callao se da con la sorpresa que no puede desembarcar la carga por 30 días por el cierre de fronteras por el coronavirus. La carga viene refrigerada, pero no va a ser posible esperar 30 días más porque el costo de mantener va a salir muy caro esas verduras. Por tanto, en conclusión, se perderá la mercancía. La carga ha sido asegurada en la compañía de seguros MAPFRE. La prima del seguro es el 0.6% del valor CPR, al cual se le debe sumar un 3% más por concepto de gastos administrativos, o conocido también como derecho de emisión. Es un gasto que cobra toda compañía de seguros aquí en el Perú. La póliza ha sido valuada considerando un 10% más del total de gastos incurridos. Con esta información, usted va a identificar los siguientes términos del sector seguros. Usted, dentro de este caso que hemos relatado, usted va a indicar, va a responder solamente en una línea muy corta. ¿Quién es el contratante del seguro? ¿Quién es el beneficiario? Con esos datos que ya tenemos. ¿Quién es la empresa de seguros o aseguradora? ¿Cómo se denominaría dicho siniestro? ¿Cuál es el objeto asegurado? ¿Cuál es el valor de la prima de seguro en dólares? ¿Cuál es el valor asegurable? Marcar la respuesta correcta solo una vez. Con una X van a poner con un aspa. ¿Qué tipo de siniestro es este caso que estamos mencionando? Ahí tenemos 4 alternativas, ustedes marcarán una de ellas. Luego les pregunta lo siguiente: ¿se puede calcular la suma asegurada? Si ustedes dicen sí, explicar por qué. Si dicen no, por qué también. Y finalmente, ustedes responderán cuánto será la indemnización y quién deberá indemnizar y a quién deberá indemnizar la aseguradora, al exportador o al importador. Eso es todo. Nos estamos viendo entonces hasta una próxima clase. Gracias.